de las iglesias. La epístola de Judas. La epístola de Judas fue para dar instrucciones a la iglesia, ¿verdad? Ahora, el libro de Apocalipsis. Hermano, el libro de Apocalipsis fue escrito a 7 iglesias. En el capítulo 2 y capítulo 3 encontramos a estas 7 iglesias allí. Ahora, esto es bien importante, hermano, porque el Nuevo Testamento básicamente es el acta constitutiva de lo que nosotros como iglesia creemos. Ahora, no estoy restando importancia al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es de suma importancia, La palabra de Dios le da la importancia de vida incluso en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Romanos 15, versículo 4, Pablo dice así: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Cuando dice las cosas que se escribieron antes, se está refiriendo a las escrituras del Antiguo Testamento. Dice, se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. También viene acá el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, en el versículo 11, dice así: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, el Antiguo Testamento es de suma importancia también. No estamos despreciando ni mucho menos haciendo un lado del Antiguo Testamento. Hemos establecido que toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es inspirada por Dios. Ahora, aquí voy a leer una nota del libro, uno de los que mencioné, el libro del hermano Robert Sargent, que se llama Pilares de la Doctrina Bautista, en el tomo 1. Dice, él tiene una nota muy interesante, dice así: ya que no se menciona ninguna iglesia en el Antiguo Testamento, los bautistas únicamente usan el Nuevo Testamento como su punto de autoridad para fe y práctica de sus iglesias. De ahí el término la iglesia neotestamentaria. Cada iglesia neotestamentaria es columna y baluarte de la verdad. 1 Timoteo 3:15. Esa verdad es una fe, según Efesios 4:5. Y la fe que ha sido dada una vez y para siempre a los santos, según Judas 3, definidas por las Escrituras como las palabras antes dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, según Judas 17 y 20. Y también Gálatas 1, 11 y 12, 1 Tesalonicenses 2, 13, 2 de Pedro 3, 1 y 2, cuando están haciendo referencia a esas palabras que el Señor estaba hablando a la iglesia. Sigue diciendo, las tradiciones apostólicas, entre paréntesis, que por cierto son las únicas tradiciones con autoridad, son definidas tal y como están escritas en el Nuevo Testamento, 2 Tesalonicenses 2:15 y 3:6. La autoridad apostólica hoy en día no está fundada en los hombres, sino en la palabra de Dios escrita. En la palabra de Dios escrita, fíjate bien, la autoridad apostólica hoy en día no está fundada en los hombres, sino en la palabra de Dios escrita, es decir, en el Nuevo Testamento. Dice más adelante, en contraste, la Iglesia Católica Romana y muchos otros grupos protestantes se apegan al Antiguo Testamento para apoyar sus prácticas del sacerdocio, los altares para los sacrificios, como la misa, el rociamiento en el bautismo infantil y las acciones en el nombre de la Iglesia Estado. Entonces, quiero establecer el hecho, hermanos, de que la palabra de Dios, hermanos, es nuestra única base de fe y práctica, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros, para la iglesia. Ahora, el punto es de que hay muchas instituciones religiosas, ¿verdad? Sobre todo en las principales denominaciones protestantes, que a pesar que ellos afirman tener la Biblia como autoridad de fe y práctica, fíjense bien, han escrito una serie de bases y artículos en las cuales basan sus creencias y lo que practican. Por ejemplo, tenemos las confesiones de fe. ¿Okay? Por ejemplo, la confesión de Fidesburgo, que es el credo de la iglesia luterana. La confesión de fe de Westminster, que es el credo de la iglesia presbiteriana. Los 39 artículos, que es el credo de la iglesia anglicana. La
confesión helvética, que es un credo bien ecuménico y estandarizado. Ahora, todas estas confesiones, hermanos, son escritas por hombres y difieren mucho de la Biblia. Yo tengo esto, de hecho, voy a hablar, por ejemplo, de la Confesión de Fe de Habsburgo. Por cierto, la Confesión de Fe de Westminster probablemente lo comente la próxima semana. Yo tengo, de hecho, un día, hace un tiempo atrás, hace varios años, fui a Monterrey y me metí a uno de esos sitios que venden libros usados que están ahí en el centro de la ciudad. Y entre todos los libros que había ahí, en la sección de religión, encontré la Confesión de Fe de Westminster, un libro viejísimo, que es la traducción original de la confesión que hicieron ellos. Y probablemente la próxima semana comparte algo de ello, pero mira lo que dice la Confesión de Fe de Habsburgo. La Confesión de Fe de Habsburgo, hermanos, es el credo que tiene la Iglesia Luterana. Ahora, ¿qué es la Iglesia Luterana? Muchos escuchamos hablar de Martín Lutero, el gran reformador, y yo creo que, hermanos, que hay mucha gente que desconoce quién era Martín Lutero y qué era lo que él creía. Pero miren nada más, como ejemplo de lo que es la Iglesia Luterana, le voy a leer lo que el sitio de la Iglesia Luterana habla de ellos mismos. Se va al internet, usted busca qué es una Iglesia Luterana, va a encontrar el sitio de ellos y dice así. En primer lugar, la Iglesia Luterana es evangélica, porque predica el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense bien, ¿cómo comienza? Dice, la Iglesia Luterana es evangélica porque predica el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo, en segundo lugar es protestante. Si entendemos debidamente el uso de esta palabra aquí, protestar en su significado original quiere decir dar testimonio en favor de algo. También bíblicamente protestar significa confesar públicamente su fe. San Pablo dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice, en tercer lugar, la Iglesia Luterana es bíblica, pues da testimonio en pro de la Biblia como fundamento de toda doctrina y práctica. Esto no quiere decir que esté en contra de todo lo que huele a católico romano. Ahora no sé si ustedes están entendiendo lo que estoy leyendo. Hasta aquí yo no tenía ningún problema con lo que ellos están diciendo que creen. Pero mire cómo dice aquí, en tercer lugar, la Iglesia Luterana es bíblica, pues da testimonio en pro de la Biblia como fundamento de toda doctrina y práctica. Y eso vamos a analizarlo más tarde. Vamos a ver si es cierto. Pero dice, ellos mismos están diciendo, esto no quiere decir que esté en contra de todo lo que huele a católico romano, puesto que la Biblia enseña que hay libertad en cuestiones de práctica y costumbre. Por ejemplo, el hecho de que la Iglesia Católica Romana use velas no es motivo para prohibir su uso en la Iglesia Luterana, pues la vela simboliza que Cristo es la luz del mundo, según Juan 8:12. Dice, en cuarto lugar, la Iglesia Luterana es católica, si entendemos la palabra católica como universal. La Santa Iglesia es universal, pues se encuentra donde quiera que se predique el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ha sido así desde el día que Cristo resucitó hasta nuestros días. Por cierto, nosotros creemos que la Iglesia es local y no universal, y voy a hablar de eso más a detalle en un futuro cercano. Ahora bien, la Iglesia Luterana sigue diciendo, no se limita a las prácticas de la Iglesia hace 2000 años, pues en los días de los apóstoles la Iglesia aún no había desarrollado los preciosos himnos, oraciones y formas de adoración que tenemos hoy en día. Sigue diciendo, la Iglesia no debe estancarse, sino que bajo la guía del Espíritu Santo debe adaptar sus formas al ambiente, idioma y época que vive. La Iglesia Luterana, por ejemplo, sigue el año eclesiástico. Es decir, que durante las 4 semanas antes de la Navidad observa la estación del Adviento, que es un tiempo de arrepentimiento y preparación para la celebración del nacimiento de Cristo. De igual manera, la Iglesia Luterana observa la Epifanía, la Cuaresma, la Semana Santa, la Resurrección, etc. Cada domingo se toca un tema que gira alrededor de la doctrina y la historia de la Iglesia. Ahora, miren lo que dice ahora más adelante. Dice así, la Iglesia Luterana tiene su fundamento en las Sagradas Escrituras como la palabra de Dios. Pero esto es lo que digo yo, hermanos. Todas las iglesias dicen lo mismo. Pero sigamos leyendo, dice así. Sin embargo, acepta también el credo apostólico, el credo niceno y el credo atanasio como resúmenes correctos de la fe bíblica, evangélica,
protestante y católica, es decir, universal. O sea, ellos están diciendo, sí, nosotros tenemos las Sagradas Escrituras como la palabra de Dios y este es nuestro fundamento, pero sin embargo, también aceptamos el credo apostólico, el credo niceno y el credo atanasio como resúmenes correctos de la fe bíblica, evangélica, protestante y católica. Ahora, ¿qué dicen esos credos? Mire, el credo niceno, por ejemplo, dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas visibles e invisibles, en un solo Señor, Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre, antes de todos los siglos, y bla, 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 y sigue hablando el credo niceno, y todo está bien hasta que llega un punto que dice: y creo en una santa iglesia católica y apostólica. Sigue diciendo: confieso un bautismo para remisión de los pecados. Y espero la resurrección de los muertos y la vida del siglo venidero. Ahora, ellos están diciendo que aceptan la Biblia como su fundamento de fe y práctica. Sin embargo, también creen en el credo niceno y ellos dicen que son resúmenes correctos de la fe bíblica. Pero hermano querido, cuando ellos están diciendo que ellos confiesan un bautismo para remisión de los pecados, qué pena, pero eso no es un resumen correcto de la fe bíblica. Porque el bautismo no es para remisión de los pecados. No lo es. No lo es. Si quieren puedo leer del credo de Atanasio, porque ellos también aceptan el credo de Atanasio como resumen correcto de la fe bíblica. Está muy largo, pero quiero leer nada más esto. Dice así. Dice, casi al final, dice: el cual padeció por nuestra salvación, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios, Padre omnipotente. Desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, y a su venida a todos los hombres han de resucitar con sus cuerpos y dar cuenta de sus propios actos. Los que obraron bien irán a la vida eterna, los que obraron mal irán al fuego eterno. Esta es la fe católica, y al que no le creyere fiel, firmemente no podrá salvarse. Hermanos, aquí está hablando de una salvación por obras. Y esto, hermano querido, el credo de Atanasio no es, como ellos lo aseguran, un resumen correcto de la fe bíblica. Entonces ellos mismos se están contradiciendo. No puede ser posible que ellos digan que su fundamento es las Sagradas Escrituras, pero que también tengan estos credos como el apostólico, el credo niceno y el credo atanasio como resúmenes correctos de la fe bíblica. No es así. Sigue diciendo, hermanos, el artículo acerca de la Iglesia luterana. Dice: a los que siguieron la reforma de Martín Lutero se les llamó luteranos, cuando él pedía que simplemente se les llamara cristianos. La Iglesia luterana no está fundada en Martín Lutero, sino en Jesucristo. El mensaje que la salvación es nuestra, no por nuestros propios esfuerzos ni por las buenas obras, sino por la fe en Jesucristo, quien murió en la cruz por los pecados del mundo y resucitó al tercer día. Y sigue hablando un poco más aquí de esto, pero aquí quiero enfatizar algo, hermanos, que ellos están diciendo que la Iglesia luterana es bíblica y no está fundada en Lutero. Pero mire, hermanos, la Confesión de Fe de Augsburgo, que fue la confesión, mire, en los 1500, el Imperio Romano tenía ¿cómo se dice? Una amenaza muy grande por los turcos, y estaban perdiendo poder. Martín Lutero se había ido para la región de Germania, es decir, Alemania, y él se volvió jefe de Estado en Alemania. Ahora, Carlos V en Roma manda a pedir a Lutero que se identifique si está con ellos o no. Recuerde que en Roma pues estaba la Iglesia Católica Romana, pero como ya se había separado el Imperio Germánico con Lutero, pues él estaba buscando el apoyo de Lutero para ver si podía contar con él para hacer frente a los turcos. Entonces, cuando se le manda a hablar a él, le llaman las dietas, es decir, eran como unas conferencias, y Martín Lutero escribe al emperador Carlos V lo que se conoce como la Confesión de Fe de Augsburgo. Se llama de Augsburgo porque fue en Augsburgo donde se presentó
Y fue, hermanos, la confesión de fe de Burgos lo que forma